si de memoria, de verdad y de justicia hablamos, recientemente tenemos novedades, porque en 2010 hubo hallazgos en un campo militar en San Pedro. Se pudo corroborar que allí yacían restos de desaparecidos, asesinados en la última dictadura cívico-militar en nuestro país, y recientemente aparecieron nuevos testimonios que podrían dar con nuevos lugares donde podríamos encontrar nuevos restos de personas que fueron desaparecidas y asesinadas durante ese periodo, y está en comunicación con nosotros. Le vamos a hacer muchísimas preguntas a Hugo Kaufmann, que es integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, al mismo tiempo que integra familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Hugo, buen día. Guillermo Bota te saluda en Rex Santa Fe. Buenos días, Guillermo. Gracias por llamar y por interesarse por el tema. Así que bueno, estoy a disposición de ustedes. No, muchas gracias a vos por comunicarte, y creo que bien dijiste, estás a disposición porque te voy a hacer muchísimas preguntas. Tengo 28 años y todas estas cosas por ahí me dan muchísima intriga para saber cómo fue todo el recorrido también, no solamente de esta noticia en particular, sino de tu vida y tu relación con la dictadura cívico-militar, también con la lucha por la verdad y la justicia. ¿Cómo es que cómo es tu recorrido de vida en cuanto a tu familia y cómo es que llegas ahora? Sí, bueno, lamentablemente, bueno, esto empieza con la desaparición de mi hermano en el año 1975, ya cuando en Tucumán se había iniciado el operativo Independencia y estaba en una provincia militarizada, ¿no? Y a partir de ahí empieza la búsqueda individual, fundamentalmente con mi vieja, que, bueno, ella después integra Madres de Plaza de Mayo, la Queca, Cosman, bastante conocida acá en Santa Fe, sí, ¿no es cierto? Sí. Falleció hace un par de años. Y bueno, nosotros venimos en esa lucha, primero por la recuperación con vida, que creíamos que era posible, después la lucha por la justicia, la lucha por la recuperación de los restos, y en general la lucha por los derechos humanos, o sea, la lucha para que esto no vuelva a ocurrir, o sea, fundamentalmente para que se construya memoria y, digamos, las nuevas generaciones estén en condiciones de defender con más fundamento y con más fuerza la democracia, el Estado de Derecho, o sea que tenemos un compromiso, digamos, de por vida en eso, ¿no? Y en cuanto a lo del campo militar San Pedro, bueno, a mí me tocó, por ser miembro en ese momento de familiares, en el año 85, ser de alguna manera testigo directo de que había restos de desaparecidos enterrados en el campo San Pedro, ¿no? En ese momento hay una denuncia del encargado del civil del campo, Carlos Castellano. Esa denuncia llega a la ex CONADEP, una comisión que ya había terminado sus funciones en la época de Alfonsín, y a mí me toca, digamos, casualmente o causalmente, vaya a saber por qué, trasladar un sobrecito con hueso humano desde Laguna Paiva hasta Santa Fe para entregarlos acá, ¿no es cierto? Bueno, entonces, al tomar contacto con eso, uno queda ya marcado por esa situación, y años después, en el 2006, cuando se reinician los juicios de lesa humanidad, después de la derogación de las leyes de la impunidad, con terminar la audiencia de vida, empezamos con otros compañeros la investigación sobre el tema. Logramos dar con el testigo clave, en ese momento Carlos Castellano, y nos acompañó al campo. A partir de ahí se hace la denuncia, interviene el equipo de la justicia, ¿no? Porque el campo es un campo muy grande que está a unos 40 kilómetros al norte de Santa Fe, cerca de Laguna Paiva. Interviene la justicia, convocan al equipo argentino de derechos humanos, y en el año 2010 es que pueden hacer una fosa clandestina con restos de 8 desaparecidos, ¿no? Sí. Pero había testimonios de que había muchos más. Claro. ¿Y se logró identificar a estas 8 personas? Se lograron identificar a 6 de ellos, Ajá. en base al ADN, fundamentalmente, les decía.
eran, en su mayoría 5 eran militantes de Santa Fe y 1 era militante de Rosario. Pero estaban todos en Rosario, habían sido secuestrados en Rosario. Hay 2 que un muchacho y una chica que todavía están los restos y no se los pudo identificar porque no, evidentemente no, los familiares no habían dado muestras de sangre para el banco de datos genéticos que tiene el equipo de antropología forense, ¿no? Así que bueno, esas son todavía tareas que se siguen realizando. Bueno, y ahora la novedad, o por lo que también te quería llamar, que es lo que vi, es que podría haber otra fosa común con más desaparecidos en la zona de Laguna Paiva, si mal no leí. Sí, en la zona, el campo San era un campo de entrenamiento militar, que es grande, ¿no? Muy grande, más de 2.000 hectáreas. Por eso justamente la dificultad para poder, digamos, encontrar las fosas, porque se ve que las han desparramado por distintos lugares, los militares, para que no se encuentren. Sí. En la perversidad de lo que ha sido la peor forma de represión, que es la desaparición forzada. En realidad ya había testimonio de que había muchos más desaparecidos. Claro, pero es un campo de 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas. O sea que podría haber muchísimas que todavía aún no sabemos. Sí. El propio Costanzo, que era un ex represor, había hablado de 27 desaparecidos y que de los cuales se encontraron 8. Y después en 2013 hubo un testimonio de que hubo 2 contingentes de unas 20 personas que la llevaron viva, lo fusilaron y lo enterraron ahí en el campo. Y a partir de ahí nosotros, bueno, empezamos a buscar a otros testigos porque la gente tenía miedo, ¿no? Tiene todavía miedo de hablar, parece mentira, pero sí, eso vi porque vos sabés que leyendo la nota, el testimonio, el último testimonio que podrían acercarnos hoy a un nuevo encuentro es de junio del 2022. Exactamente, es reciente, muy reciente. Eso es lo que llama la atención, sí, efectivamente, porque uno se pregunta por qué esa persona no habló antes, y lo que se pregunta, esa persona estaba perfectamente enterada de lo que pasaba. Sí. Y tuvimos que llegar nosotros a través de gente amiga de Laguna Paiva que lo conocía, tuvimos que llegar nosotros a visitarlo al campo, porque una persona que sigue siendo peón de campo, a pedirle, en realidad colaboró con mucha voluntad, ¿no es cierto? Pero no había tenido la iniciativa de hacerlo, ¿no? En otros casos fue más difícil, gente que costó mucho convencerla de que pueda dar su testimonio. De todas maneras, ¿eso por miedo o por otras cuestiones? Por miedo, en general por miedo, sí. Algunas personas tampoco quieren quedar expuestas laboralmente porque son peones, depende, o sea, también esas cuestiones creo que también juegan. Sí. Pero en estos casos son 2 testimonios, que es lo que nosotros relatábamos en esta publicación, que son bastante contundentes, ¿no? Es decir, el primero de ellos fue en noviembre del año pasado, y fue incluso relatado en sede judicial, en el cual, bueno, habían sido vistos por un peón de campo 3 personas jóvenes, una chica y 2 muchachos, como que estaban atados, así como casi colgados de un alambre, y estaban vivos, y después fueron asesinados y enterrados en fosas individuales, en este caso, ¿no? En un lugar que el testigo lo ubicó así en general, que eso también quería explicar, lo que el monte va cambiando mucho con el tiempo, cambian los árboles, o sea, entonces pasaron muchos años, ellos van los 2 testigos fueron al campo con nosotros, y reconocen en general la zona, pero no el lugar exacto, no van a decir metan la pala acá que van a sacar los restos, ¿no? Entonces, pero de todas maneras dan una zona acotada, digamos, entonces que no es lo mismo que hablar de 2.000 hectáreas, si hablar de media hectárea no es lo mismo que hablar de 2.000, ¿no? Y entonces, bueno, uno puede concentrar en ese lugar la búsqueda, que es lo que nosotros estamos planteando ahora, ¿no? Igual que el otro testimonio que habla de un ceibal, donde se ve que hubo una masacre, quedaron balazos en los árboles, tierra removida, cal esparcida, ropa, todo eso, digamos, fue el testimonio, y eso nos permite, bueno, en fin, nosotros hemos hecho un resumen de todo, porque trabajamos en contacto
permanente con el EAF nosotros, o sea, el equipo de antropología forense, todo el trabajo que hacemos de apoyo desde los organismos de derechos humanos acá en Santa Fe, lo hacemos en coordinación con el EAF y con la justicia, con el Poder Judicial, o sea, todo esto va a un expediente judicial sobre el campo. Y lo que ahora últimamente lo que hemos hecho es un resumen de todos esos testimonios para, bueno, proponer una búsqueda en 5 lugares distintos del campo, ¿no? Que son acotados y que a nosotros nos parecen lugares claves como para centrar la búsqueda, ¿no? ¿Y este campo sigue siendo propiedad del Campo Militar San Pedro? Esto sigue siendo del Ejército. Del Ejército. Sí, o sea, sigue siendo del Ministerio de Defensa. Actualmente está bajo la Administración de Bienes del Estado, ABE, y se está gestionando un comodato para que pase a la provincia de Santa Fe o una ley de transferencia dominial que está presentada en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Alguna de los dos mecanismos permitiría que pase a la provincia de Santa Fe para que ahí se construya un espacio de memoria. Que es lo que nosotros estamos pidiendo junto con el equipo de antropología forense. Ya en el 2019 con la Secretaría de Derechos Humanos hicimos un primer proyecto, y entonces eso sería muy importante porque permitiría, digamos, que haya gente en el campo, porque actualmente está en estado de abandono, claro. Y sale cualquiera. Hay un estado de inseguridad, incluso no hay seguridad de que se puedan, formalmente eso está bajo resguardo judicial, pero digamos, la custodia efectiva que tendrían que realizar la Gendarmería y la Policía Federal son muy deficientes, ¿no? Ahí entra y sale cualquiera, esa es la realidad, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que en realidad se cumpla con la ley. Hay una ley de sitios de memoria, por la cual el Estado tiene que garantizar su conservación, su cuidado, o sea, porque esto representa, digamos, tiene un valor histórico para las futuras generaciones, ¿no es cierto? Total. Como, digamos, en otra escala, pero como se conserva Auschwitz Totalmente. en Polonia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es un poco así el Totalmente. tema, como se conserva la Escuela Mecánica de la Armada, claro. la Perla en Córdoba, en fin, son ese tipo de espacios de memoria, ¿no? Y en donde está emplazado efectivamente en el Centro Militar San Pedro, en las instalaciones, ¿también funcionó como centro de detención, tortura y represión? Bueno, en realidad el problema es que no ha habido sobrevivientes ahí. Ajá. O sea, se ve que se utilizó fundamentalmente como centro de exterminio y enterramientos clandestinos. Incluso en esos términos fue, digamos, definido por la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, ¿no? Ya en el 2012 fue definido así. Y, digamos, hubo un testimonio de que ahí se produjeron torturas, ¿no es cierto?, en ese lugar. Pero un testimonio, digamos, indirecto, en realidad. El testimonio directo nosotros al menos no tenemos ninguno. No ha habido en la causa, digamos, en el expediente tampoco figura ninguna denuncia. O sea que básicamente funcionó como centro de exterminio y enterramientos clandestinos, ¿cierto? Eso es lo que está probado por ahora, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cuándo se podrían empezar las excavaciones o las búsquedas en estos 5 puntos que vos nombrabas? Y nosotros queremos que se empiecen hoy. Claro, sí, me imagino. Esa es la realidad, o sea, los tiempos nuestros son eso. Hay familiares que están esperando por encontrar los restos de los desaparecidos hace muchísimos años, ¿cierto? Entonces, muchas madres, la mayor parte se fue sin encontrar, digamos, sin encontrar los restos de sus hijos, ¿no es cierto? Sí, entonces, bueno, para nosotros tiene que ser ya que se comience, pero bueno, todo esto depende de decisiones políticas. Nosotros lo que hacemos es reclamo, hablamos con el EAF, también en parte depende del EAF, en parte depende del Poder Judicial también, de que tome alguna iniciativa en eso, ¿no es cierto? Y también depende de las autoridades políticas, la Secretaría de Derechos Humanos también se influye en esto.
La Secretaría de Derechos Humanos de Nación dio un fuerte apoyo, que fue el año pasado cuando trajeron un avión, que fue un hecho que se difundió bastante, hicieron un escaneo aéreo con tecnología de última generación, y cuentan los geólogos de La Plata en base a eso con un mapeo completo del campo, con todas sus irregularidades, toda su topografía. Entonces, eso es importante, pero nosotros creemos que hay que encarar un plan de trabajo, de búsqueda intensa en eso, por lo menos en los lugares que nosotros estamos planteando y en los lugares que también viene proponiendo. En base a esos escaneos aéreos que se realizó, también hay rasgos que se detectaron que tendrían que ser investigados. Clarísimo, Hugo, clarísimo. Bueno, acompañamos acá el reclamo. No sé si viste ayer, falleció lamentablemente Delia Giovanola, una de las fundadoras sí, también de Abuelas. No sé si la llegaste a conocer. No, a Delia no la conocí. No era de las más conocidas, claro. Ajá. Pero bueno, yo la conocí, por supuesto, a Estela, Carlotto, bueno, la conozco. Son muchas han venido acá. Sí. También la conozco a Eve de Bonafini, de Plaza de Mayo, bueno. Conocí a varias de las madres. Mi mamá militó muchos años en la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Sí, aquí fuera del aire el operador me comentaba que conocía la historia y nos pusimos también a leer un poquito más y ya estábamos saltando también de toda la historia de tu mamá, de tu familia. Y claro. Demás. Claro, sí. Bueno, Hugo, clarísimo. Acompañamos, por supuesto, el reclamo, la lucha por la memoria, verdad y justicia, porque se empiecen las búsquedas, efectivamente, en esta zona del campo militar San Pedro, ahí en la zona de Laguna Paiva, y estamos en contacto para cualquier novedad. Bueno, muy bien, te agradezco mucho la entrevista, muy completa. La verdad que me complace que hagas tantas preguntas. Me parece que eso es yo te iba a pedir perdón por tantas preguntas, pero no, bueno. Al contrario, yo te las agradezco porque uno, digamos, con el tiempo le parece que hay cosas que quizá la gente las conoce y no es así. Cuando vos me decís la edad que tenés, y claro, decís, está muy lejos de aquellos hechos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante esas preguntas, porque también se las pueden hacer jóvenes otros de tu edad, ¿no es cierto? Así que bueno, siempre a disposición de ustedes, por supuesto. Totalmente. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y seguimos acá para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Vicente. Un abrazo grande. Chao. 8:53, Hugo Kaufmann pasó por REC Santa Fe en esto que pueden ser nuevos hallazgos en el campo militar San Pedro, que funcionó como centro de al menos exterminio durante la última dictadura militar. 27 son los estimados que fueron fusilados en distintos puntos, pero todo está al correr de los días y que se empiecen las búsquedas. 8 fueron los encontrados en el 2010 y bueno, estamos por supuesto siguiendo el caso con mucha atención por Memoria, Verdad y Justicia. Hugo Kaufmann, integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe y también integrante de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas.